Bien chicos, en este video vamos a estar hablando, como pueden ver en pantalla, de las drogas o fármacos que nos van a venir siendo útiles, como ven aquí, para el tratamiento de las enfermedades tiroideas. Evidentemente aquí, cuando me refiero a enfermedades tiroideas, no me estoy refiriendo de manera inicial a tiroiditis, específicamente de origen infeccioso. No me estoy refiriendo a cáncer, me estoy refiriendo específicamente a enfermedades de índole hormonal específicamente. Por lo tanto, vamos a estar tratando enfermedades por déficit, hipotiroidismo o enfermedades por exceso, hipertiroidismo. Y ya ustedes en fisiología y fisiopatología han podido ver no solamente cómo funciona la glándula tiroidea, sino que también han podido ver cuáles son las principales enfermedades, y para eso los puedo referir a los videos anteriores que van a tener en su plataforma sobre estos temas también. O si no lo tienen, me pueden decir para suministrárselo. Ya en esta parte el enfoque va a ser: excelente doctor, ya sabemos cómo es el proceso de la enfermedad, sabemos cómo funciona la glándula, pero ¿y ahora cómo tratamos estas condiciones? Bueno, y la respuesta, aunque ustedes no lo creen, no va a ser muy difícil. Si el problema es que tenemos poca hormona tiroidea, la idea va a ser dar terapia de reemplazo. Es decir, le vamos a dar al paciente la hormona que le hace falta. Y como ven aquí vamos a tener tres opciones de medicación. Número uno es la tiroxina. Número 2, la misma de 3 o trillodotironina. Y por último, una combinación de ambas hormonas. Ahora bien, cuando nos enfrentamos a lo que es el exceso de hormona, lo que tenemos que hacer es inhibir la síntesis de la hormona tiroidea, y para eso vamos a tener medicamentos en la forma de las tionamidas. Las tionamidas están representadas por dos medicamentos principalmente. El primero, el metimazol, y de manera secundaria, por lo que ya tal vez han escuchado antes, el propiltiuracilo, también conocido como PTU. Ahora bien, si se fijan abajo, acá dice terapéutica adicional y le mencionan el propanolol. Si ustedes se recuerdan de los videos de terapia cardiovascular que también ya tienen, es posible que recuerden que el propanolol forma parte de los bloqueadores de los receptores beta de la adrenalina. ¿Y qué hace esta droga aquí? Recuerden que en la fisiopatología del hipertiroidismo vamos a tener una exageración en la respuesta simpática, representada por la taquicardia y por la hipertensión. Por lo tanto, esta droga, el propanolol, viniera a ser bastante útil aquí, con el fin de regular esa sintomatología adrenérgica. Ahora bien, existen, como le dije, tres tipos de preparados hormonales para el hipotiroidismo. Sin embargo, si ustedes han conocido a alguien con esta enfermedad, posiblemente ustedes hayan visto que la mayoría de los pacientes con hipotiroidismo utilizan levotiroxina.
Ustedes seguramente han escuchado ese nombre, levotiroxina. Es posible que ustedes nunca han escuchado a nadie decir que utiliza T3 o que utiliza una combinación, pero que la mayoría utiliza levotiroxina, que en buen español es la T4. Y yo sé que esto va a crear una pregunta en algunos de ustedes. Va a crear una pregunta en algunos de ustedes porque los que recuerdan fisiología recuerdan que la hormona biológicamente activa de la glándula tiroidea es la T3, no la T4. Y te pondrías a pensar por qué la mayoría de las personas, o la mayoría de los médicos, utilizamos la levotiroxina para tratar nuestros pacientes con hipotiroidismo. ¿Por qué no le damos la T3, que es la biológicamente activa? Si le damos la levotiroxina, tenemos que esperar que la 5-monodeshiodasa le quite un yodo del anillo externo para que se convierta en T3 y sea activa. ¿Por qué tenemos que darle una droga que es casi una prohormona, por así decirlo, que requiere de otro paso para formar lo que andamos buscando? Ustedes recuerdan en fisiología, ustedes aprendieron que la vida media de la T3 es extremadamente corta. Y esto, chicos, cuando ustedes estaban en fisiología, parecía como que me estaban haciendo aprender esto. ¡Ah, qué horrible! Pero la razón de ese aprendizaje está aquí. Y esto es importante que ustedes lo conecten con aquel conocimiento. Si la vida media es más corta, si se metaboliza más rápido, aquí a nivel terapéutico, ¿en qué eso va a impactar? Va a impactar que si yo decido utilizar T3, voy a tener que, para mantener los niveles controlados, utilizar una gran cantidad de dosis al día. Es posible que el paciente tenga que tomar la medicación varias veces en el mismo día, 4, 5 veces en el mismo día. Va a ser difícil de nosotros poder controlar los valores hormonales con la T3. Y recuérdense que la parte más importante de esta farmacología, de esta terapéutica, no es aprenderte un montón de medicamentos, sino que el paciente tenga confianza, que cumpla con la medicación. Y ustedes se pueden imaginar que cuando tienes que indicar una droga a un paciente que tiene que tomarse la pastilla 5 y 6 veces al día, es muy posible que el paciente no cumpla. Pero si solo utilizas una droga que tiene que utilizarla una vez al día, es más posible que el paciente se apegue al tratamiento. Tomando en cuenta que los pacientes con hipotiroidismo, por ejemplo, con tiroiditis de Hashimoto, es una causa autoinmunitaria, van a tener que utilizar esta terapia por el resto de sus vidas posiblemente. La T3 tiene una vida media muy corta. Ese metabolismo es muy rápido. Vamos a necesitar utilizar demasiadas dosis. Por eso, a pesar de ser hormona biológicamente activa, no es la primera línea de tratamiento. Por eso
la primera línea de tratamiento es la T4 o levotiroxina, porque la característica que ustedes le aprendieron a ella en fisiología es que tenía una vida media larga. Y el tener una vida media larga te va a permitir mantener crónicamente los niveles plasmáticos estables para T4 y T3. Aún el paciente omita alguna dosis esporádicamente. Excelente. Excelente. Y esto es un dato que si tal vez tú no lo sabes, pudieras creer que el beneficio va a estar en la T3, no en la T4. En cuanto a la combinación, aunque ustedes no lo crean, la combinación de T4 y T3 no ofrece ninguna ventaja. Incluso se dice que puede provocar de forma transitoria niveles muy elevados de T3, inclusive presentando manifestaciones de hipertiroidismo como la palpitación. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes van a utilizar, el 99% de los pacientes van a utilizar levotiroxina. Es más segura, más fácil de utilizar para el paciente, permite mantener los niveles crónicamente elevados, solo va a requerir una dosis al día posiblemente, y no tiene el riesgo de complicaciones como la combinación. Por lo tanto, de aquí, si se van a aprender un medicamento, tiene que ser la levotiroxina. La levotiroxina, la T4, se absorbe fundamentalmente en el ayuno proximal y medio. Se absorbe mejor en ayunas que asociado a comidas. Y tras ingerir la levotiroxina, los niveles séricos de T4 alcanzan un pico en 2 a 4 horas y con un incremento promedio de 10 a 15% de la concentración basal. Mientras, obviamente, que la elevación de T3 es más lenta, porque recuérdense que tenemos que convertir a la T4 en T3. Algunas cosas que pudieran disminuir la absorción intestinal de la T4, aunque le parezca un poco gracioso, las nueces se han probado en algunos estudios que pueden disminuir la absorción de la T4, así también como procesos intestinales como sería el síndrome de intestino corto, problemas de mala absorción, así también como la cirrosis hepática y la acloridria también pudiera disminuir de alguna forma la absorción de T4, así también como algunos medicamentos como la colestiramina, el carbón activado y el hidróxido de aluminio y también el sucralfato, que es una droga que se puede utilizar en los pacientes también con gastritis para proteger la mucosa del estómago. Básicamente, en el paciente con hipotiroidismo crónico, sin ningún estable, sin cardiopatía, se puede utilizar con 50 microgramos al día y se va a incrementar 25 no miligramos, microgramos, algún error ahí, microgramos cada 3 a 6 semanas hasta alcanzar la dosis de mantenimiento. Esto es muy importante, chicos, en el contexto de que generalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que el recambio hormonal para poder ser evidenciado en la tiroides se toma unos 42 días. Esos son aproximadamente 6 semanas. ¿Qué significa eso? Si tú te llega a un paciente y inicias el tratamiento y el paciente vuelve a las 2 semanas y te dice, doctor, yo todavía me siento medio decaído o se siente con los síntomas del hipotiroidismo,
no es buena idea que mandes a hacer otra prueba, porque la prueba todavía va a salir sin el reflejo del tratamiento que le pusiste. Usualmente los incrementos o reducción de dosis tienen que esperar un tramo de 42 días. Es decir, te llega el paciente, inicias la dosis y le dices, oye, en 6 semanas nos vamos a ver de nuevo y te vamos a repetir las pruebas. En esas 6 semanas pueden pasar 3 cosas. Cuando llegue a las 6 semanas puede pasar, número 1, que la dosis no haya sido suficiente y que el paciente siga con hipotiroidismo. Eso te va a promover a aumentar la dosis. Número 2, te puede pasar que el paciente tenga más de lo que necesita. Se te fue la mano. Eso te va a promover a reducir la dosis. Y número 3, el paciente va a llegar en un control hormonal y eso te va a inducir a mantener la dosis. Esto es importante porque los seguimientos se hacen cada 6 semanas. De nuevo, no significa que vas a tener que hacerle cada 6 semanas por el resto de la vida hormonas tiroideas. Si ya tú tienes dos chequeos que han sido evidentemente ya normales, pudieras inferir que el paciente puede recibir chequeos ya anuales. A no ser que se presente un cambio importante en la sintomatología del paciente. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, se define cuando la TSH es por encima de 2.5 miliunidades internacionales por litro y los niveles de T4 libre se encuentran normales. Para muchos esto no presenta un gran problema, ya que como el nombre sugiere, es subclínico. El paciente no tiene síntomas. Sin embargo, se ha reportado que hay 2 grupos de pacientes que pudieran beneficiarse de un tratamiento farmacológico, aún teniendo solo un hipotiroidismo subclínico. Y esos pacientes son las embarazadas, generalmente con hipotiroidismo subclínico, pudiera presentarse un beneficio del tratamiento con levotiroxina. De hecho, ha sido comprobado que el coeficiente intelectual de los niños con madres con hipotiroidismo subclínico durante la gestación que no fueron tratadas tienen un coeficiente mucho menor. No es que son retrasados mentales ni nada por el estilo, pero van a tener un coeficiente menor. Ahora bien, las pacientes con infertilidad o que han tenido dificultad para concebir, también se corresponde el tratamiento en esos casos para mejorar la tasa de fertilidad. Por lo tanto, los 2 únicos escenarios en el momento que pudieran empujar a cualquiera de nosotros a utilizar estas medicaciones en un contexto de hipotiroidismo subclínico van a ser el embarazo y la infertilidad. Algo que es importante recordar es que aproximadamente el 80% de la T4 va a ser absorbida y como le dije, su vida media es bastante larga. Usualmente solo vamos a requerir una dosis al día. Por eso la levotiroxina se convierte en la piedra angular. Es una prohormona, la T4, con una actividad intrínseca muy baja y se desyoda de los tejidos periféricos para formar la T3, que es la hormona activa, y la desyodación incluye casi el 80% de la producción diaria de T3 en personas normales. Recuérdense que la mayor parte de la T3 se produce fuera de la glándula tiroidea. Recuérdense que la 5-monodiyodasa se encuentra en varios tejidos, principalmente en los riñones y el hígado. Por esa razón, los niveles de T3 estarán adecuados cuando se le provee la terapia con T4. Existen múltiples formas de T4 disponibles en el mercado. Sin embargo, existe un poco de controversia sobre su bioequivalencia. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes aquí en nuestro país van a ver que pacientes van a comprar su medicamento de forma genérica, mientras que van a ver otros que lo van a comprar
de casas de laboratorios. Y la pregunta del $1.000.000 es, entonces, ¿cuál es el beneficio de una sobre la otra? En el año 1997 se realizó un estudio donde se tomaron dos formas comerciales y dos formas genéricas y se comprobó su equivalencia. Sin embargo, en el año 2004 se publicó en las revistas dedicadas a enfermedades tiroideas que ese estudio no tomó en cuenta ciertas variabilidades y por lo tanto no era algo válido. En el año 2004 también, la Food and Drug Administration o FDA aprueba la sustitución de medicación genérica por aquellas con marcas, es decir, que todos los pacientes que estuvieran utilizando levotiroxina genérica tienen que cambiar su medicación a una por casas de laboratorio. Sin embargo, la Asociación Americana de la Tiroides hace una respuesta en ese mismo año, junto con la Sociedad de Endocrinólogos y de Endocrinólogos Clínicos, se opusieron a esa decisión y les recomiendan a los pacientes que mantengan la misma formulación que utilizan desde el inicio. Esto es importante de recordar si el paciente se encuentra estable con la droga que está utilizando, pues esa es la droga que le funciona y no debería haber una razón para cambiarla. Las formas genéricas y comerciales van a estar disponibles en tabletas clasificadas por colores que van a tener diferentes dosis. Viene de 25, de 50, de 75, de 88, de 100, de 125 y cada una de ellas va a tener un color diferente. Además, a pesar de que no la he visto todavía aquí en el país, existen las cápsulas de gel suave que también pudieran encontrarse. La dosis se calcula aproximadamente de 1.6 microgramos por kilo de peso al día y el rango de dosis usualmente bastante amplio, como pueden ver, de 50 a 200 microgramos al día. Tenemos que calcular según el peso del paciente. Esto es muy importante porque ahorita yo les decía que vamos a hacer los chequeos cada 6 semanas. Pero como la dosis de la medicación, se calcula por el peso. Si tienes un paciente con hipotiroidismo, que en general está en sobrepeso, y el paciente luego del tratamiento pierde peso, es posible que su requerimiento hormonal sea mucho menor. Y tienes que tener cuidado porque la dosis que en un momento fue la adecuada pudiera convertirse en una dosis exagerada y llevar al paciente a un hipertiroidismo facticio. Básicamente, en un paciente con 180 libras, la idea sería calcularlo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es llevar a esas 180 libras a kilo. Lo llevamos dividiéndolo entre 2.2. Y ahí tenemos nuestros 82 kilos. Y multiplicamos ese 1.6 por 82. Y vamos a tener que le toca 131 microgramos al día. Algo que yo sí les voy a recomendar, especialmente en pacientes que son mayores o en pacientes que sufren de alguna enfermedad cardiovascular, es que no empiecen con la dosis más alta. Si, por ejemplo, te pasa esa situación y dice que tienes que utilizar 131 microgramos al día, di, bueno, no voy a empezar con esa dosis de forma inicial, sino que voy a empezar con una dosis menor. Empieza con 100 microgramos, aunque luego tengas que ir subiéndola. Pero es mejor tú quedarte de menos y ir subiendo poco a poco que ponerle de más, ya que el ponerle de más a un paciente con una enfermedad cardiovascular pudiera potencialmente ponerlo en riesgo. Recuérdense que el hipertiroidismo lo puedes llegar a producir tú si le das demasiada hormona y los efectos adrenérgicos de esta condición pudieran ser muy peligrosos para estos pacientes. Por lo tanto, la recomendación es empezar con una dosis menor. Generalmente, por lo que decíamos ahorita, es buena
tomarlo con el estómago vacío, idealmente 1 hora antes del desayuno. El café parece intervenir con la absorción de la tableta sólida, que es la que más común encontramos aquí, no con la del gel. Y la T4 no se debe usar con otras medicaciones que interfieren la absorción, como vimos ahorita, como el sulfato ferroso, resinas de ácidos biliares como la colestiramina, los bloqueadores de bomba de protones, no solo los bloqueadores de bomba de protones en la forma del omeprazol y sus amigos, sino también el sucralfato, que se utiliza también en el mismo contexto para proteger la mucosa gástrica. La dosis inicial en pacientes más jóvenes es la que recomendamos previamente, pero en los pacientes envejecientes se puede considerar dosis incluso más baja, como 25 o 50 microgramos al día. Si se toma más tiempo en controlar los valores bioquímicos, pero el control clínico y la calidad de vida es similar. Aquí lo básicamente lo que te quieren decir es, oye, con los pacientes envejecientes y con los que tienen enfermedad cardíaca, es mejor tomarnos más tiempo. Es mejor tomarnos más tiempo que equivocarnos y darle de más. Los pacientes tratados con T4 usualmente mejoran en 2 semanas, pero la recuperación completa puede tratar varios meses. Aunque la clínica mejore rápido, los valores bioquímicos no mejoran hasta por lo menos 6 semanas. Primero los valores de las hormonas aumentan y luego, gracias al sistema de retroalimentación negativa, empieza la disminución de la TSH. Por lo tanto, chicos, le quede guardado ahí en su bolsillo mental las revaluaciones en términos bioquímicos, en términos de sangre, son a las 6 semanas. Las metas de la terapia son la mejoría de la sintomatología y la normalización de la TSH de origen hipoficiario. Otra meta en los pacientes con tiroides autoinmunes es la reducción del tamaño del bocio y 50% de los pacientes van a gozar de este efecto. También hay una controversia con los valores del límite superior de la TSH. La mayoría de laboratorios que ustedes van a ver usualmente utilizan los 4.5 a 50 miliunidades por litro. Sin embargo, algunos, pero no se ha conseguido eso, algunos entienden que debería ser un valor máximo de 2.5 unidades por litro, que es donde ustedes vieron que se encuentra el diagnóstico del hipotiroidismo subclínico. La terapia adecuada revierte todos los signos y síntomas del hipotiroidismo, aunque algunos síntomas psiquiátricos y neuromusculares pueden no desaparecer por muchos meses. La terapia a largo plazo del hipotiroidismo no está asociada a función cognitiva disminuida o depresión ni nada por el estilo. Y en contraste, los niños con hipotiroidismo congénitos, es decir, cretinismo, que no llevan un tratamiento adecuado, pueden llegar a tener daño permanente. Bien, ahora bien, algo interesante es que quería tomar acá, vamos aquí, es con el hipertiroidismo. Es con el hipertiroidismo. Y el hipertiroidismo, contrario a lo que vimos ahora, en vez de yo tener que darle yo la hormona, ¿verdad? En vez de yo tener que darle el reemplazo hormonal, ahora el problema es que tenemos demasiada y tenemos que disminuir esa síntesis. Y como les dije, las tionamidas son aquí los principales en la forma del propil, tiuracilo y el metimazol. ¿Okay? Este carbimazol no está disponible en muchos lugares, generalmente es el metimazol. También tenemos otras opciones, que es el yodo radioactivo, lo pueden aquí representado por yodo 131, y también dosis altas de yoduro de potasio, pero es importante tomar en cuenta que estas dos vías de tratamiento van a provocar posiblemente un daño irreversible en la glándula tiroidea y el paciente va a quedar padeciendo del hipotiroidismo por el resto de su vida. Es decir, que estas drogas se van a utilizar en contextos de emergencia generalmente, cuando no hay nada más que hacer y la enfermedad está amenazando la vida del paciente. Valga la redundancia, los antitiroideos o tionamidas bloquean la síntesis de las hormonas tiroideas, inhibiendo dos procesos. Número uno,
o inhiben la organificación. La organificación es la unión del yodo con los residuos de monotirosina y diyodotirosina. Ven aquí como MIT y DIT. Acuérdense que este proceso fisiológicamente ocurre dentro de la tiroglobulina. ¿Okay? Por lo tanto, si yo impido que el yodo se le una a los residuos, ¿verdad? De MIT y DIT, no va a haber formación ni de triyodotirolina ni de monoyodotirolina. La otra forma en la que funciona, que aquí no lo menciona, evidentemente, es inhibiendo la enzima 5-monodesbiodasa. Esto va a ser ya por fuera. Es decir, que vamos a tener, número uno, impedir que el yodo se una a estos residuos de tirosina o va a impedir la acción enzimática de la 5-monodesbiodasa. ¿Okay? Eso ocurre fuera de la glándula. La respuesta terapéutica se hace aparente después de un periodo de latencia de 3 a 8 semanas. El propiltiuracilo, pero no el metimazol, también reduce la deyodación de T4 y T3 en los tejidos periféricos, bloqueando la enzima que le acabo de mencionar, y van a ser ambos útiles en la tirotoxicosis y la tormenta tiroidea. Ambos atraviesan la barrera placentaria, por consiguiente, tienen un riesgo sobre la función tiroidea del feto. De hecho, ambos tienen la posibilidad de producir una enfermedad en la piel de los fetos que se llama aplasia cutis. Sin embargo, no hay otro medicamento para utilizarse, por lo que durante el embarazo, si la paciente presenta hipertiroidismo, vamos a tener que utilizar uno de estos medicamentos de forma obligatoria. Y lo que se tiene es que el metimazol es mucho más teratogénico o tóxico para el bebé que el propiltiuracilo. Por lo tanto, generalmente durante el embarazo se entiende que la paciente tiene que utilizar propiltiuracilo. ¿Significa que el propiltiuracilo es inocuo 100% sobre el bebé? No. Sin embargo, es mucho menos probable que produzca algún problema como lo pudiera ser el metimazol. Por tal razón, aunque la paciente toda su vida utiliza el metimazol, si queda embarazada durante ese periodo de tiempo, tenemos que cambiar el metimazol al propiltiuracilo y luego del parto ya puede regresar a utilizar el metimazol. Y una pregunta sería, doctor, ¿y por qué no la dejamos ya con el propiltiuracilo? Y es que el metimazol es mucho más efectivo, ya que se requiere menos dosis o menos cantidad de fármaco para poder controlar la función tiroidea. Ambos, el propiltiuracilo y el metimazol, solo van a venir de vía oral. No hay endovenosa, no hay sublingual, no hay rectal, no hay intramuscular. La única vía es la oral. Y esto no es del todo bueno porque ustedes aprendieron en farmacología. Es muy posible que esta sea la vía más lenta de todas. Y con una enfermedad como el hipertiroidismo que puede complicarse y tener una letalidad muy elevada, esto pudiera llegar a ser un problema. Dice que se absorben bien, en este caso el propiltiuracilo y el tiamazol, se absorben bien por vía oral con una biodisponibilidad que varía entre el 60 y el 80%. Su absorción también es enlentecida por algunos alimentos y su eliminación ocurre mediante biotransformación hepática. Se concentran en la glándula tiroideas, por lo que la duración de la acción no guarda relación con el curso de los niveles plasmáticos. El PTU tiene una vida media de 75 minutos. En 100 miligramos de propiltiuracilo llegan a inhibir el 60% de la síntesis durante 7 horas, solo si se administran 3 veces al día. Mientras que el metimazol o tiamazol es de 4 a 6 horas y 100 miligramos de tiamazol inhiben el 90% de la síntesis durante más de 24 horas. Entonces, no sé si se fijan la diferencia. Aquel con 100 miligramos había que dárselo 3 veces al día
para controlar solo 60%. Y solo duraría controlado por 7 horas. Mientras que el metimazol con los mismos 100 miligramos inhibe el 90% por más de 24 horas. ¿Ven lo que decía? Que el metimazol es mucho más útil a la hora de tratar controlar a tus pacientes. Su uso va a ser, evidentemente, una enfermedad de Graves, que es la forma, ¿verdad?, de hipertiroidismo más frecuente que hay, pero como pueden ver, la enfermedad de Plummer, la crisis tiroidea, el bocio, la tormenta tiroidea también, y la tiroiditis subaguda de Kerbein, en su fase caliente, también pudieran recibir este medicamento. Bien, aquí podemos verlo uno al lado del otro. Podemos verlo aquí uno al lado del otro y creo que acá ustedes pueden hacer, ¿verdad?, una línea de cuál es el más ventajoso. Y no me voy a poner aquí a leérselo. Ustedes ya van a tener esta diapositiva para poder leerla. Pero ya de lo que hemos hablado, ustedes se han dado cuenta que el metimazol parece ser más útil aquí. Parece que el metimazol con menos dosis de medicamento puede lograr controlar la función tiroidea de una manera más eficiente que lo que lo haría el propiltiracilo, que requiere mucho más dosis de droga. Ahora bien, ¿eso es todo? No. Sin embargo, hay solo una sola área donde el propiltiracilo va a ganarle el metimazol. ¿Y cuál es esa área? Las embarazadas. Las embarazadas. ¿Significa que el propiltiracilo es totalmente inocuo? No, para nada. Para nada. No es totalmente inocuo. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que no podemos simplemente dejar a la paciente embarazada sin darle nada de terapia. Y esta es una de las situaciones donde, a pesar que pudiera haber un potencial riesgo, el beneficio va a ser mayor. Sin embargo, el riesgo va a ser, en comparación entre el metimazol y el propiltiracilo, va a ser menor con el propiltiracilo que el metimazol. Algunas reacciones adversas no son muchas. Generalmente la mayoría, las más frecuentes, son reacciones en la piel. También algunas reacciones pueden ocurrir como la leucopenia, que es transitoria y aparece en el 12% de los adultos y 25% de los niños, y no va a requerir generalmente que se suspenda el tratamiento. Ahora bien, donde sí pudiera haber alguna razón de discontinuar el tratamiento si no es solo leucopenia, sino que el diferencial presenta una disminución, ¿verdad?, marcada de los granulocitos, los neutrófilos, esa agranulocitosis o esa anemia aplásica pudiera, bueno, pues llevar, claro, a que tenga que suspender la terapia. Lo mismo si hay hepatitis por la parte del metabolismo hepático y si hay una dermatitis exfoliativa que pudieran sugerir, ¿verdad?, una disfunción hepática o situaciones que pudieran sugerir una disfunción hepática como la ictericia y el dolor en el hipocondrio derecho. Como le dije, tiene algunas interacciones con otras drogas. En pacientes hipertiroides, el metabolismo de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K va a estar aumentada. Por lo tanto, las drogas antitiroideas van a reducir el grado de hipertiroidismo. Las drogas, al reducir el grado de hipertiroidismo, van a disminuir el metabolismo de los factores, resultando en un incremento de los efectos anticoagulantes orales, que es algo importante de tomar en cuenta. Por lo tanto, el tratamiento con metimazol y warfarina requiere un intensivo y frecuente monitoreo, dado de que la potencialidad de que el efecto, ¿verdad?, sea mucho, ese efecto, ¿verdad?, que produce en la respuesta de la anticoagulación pudiera ser potencialmente peligroso. Los pacientes, ¿verdad?, los pacientes hipertiroideos poseen una eliminación acelerada de la teofilina y la aminofilina, que retorna a los parámetros normales cuando los pacientes se convierten en eutiroideos. Por ese motivo, se debe disminuir la teofilina y la aminofilina en el caso de estado del paciente. No son drogas que se utilizan mucho realmente ya en este tiempo. La amiodarona, ¿verdad?, antiarrítmico,
contiene un 37% de yodo y en consecuencia su uso disminuye la respuesta de los agentes antitiroideos. La deficiencia de yodo aumenta la respuesta a los agentes antitiroideos. Los ioduros, como le dije ahorita, van a básicamente destruir la glándula. Dice que inhiben de manera inmediata la actividad de la tiroides, reducen su vascularidad y endurecen la consistencia de la glándula, la ponen casi fibrótica, además de que disminuyen el tamaño de la célula y la impiden responder a la TSH. Esto es interesante porque ¿para qué le estaríamos dando a un paciente una situación tan severa que va a terminar por destruirle su glándula tiroidea? Y como pueden ver, tiene una gran cantidad de efectos adversos en la piel, angioedema, edema de glotis, hemorragias cutáneas, reacciones de hipersensibilidad tipo 3, enfermedad del suero, púrpura trombocitopénica, etcétera. Un montón de... Y te dirá, pero, caray, pero esto no lo vamos a usar nunca, doctor. Y la realidad es que aunque le parezca un poquito extraño, sí, hay un momento donde esto pudiera utilizarse. El número uno va a ser la preparación para una intervención quirúrgica. Algo que ustedes tal vez no quieran creer es que una de las opciones terapéuticas para el hipertiroidismo es la cirugía. Y te dirán, ¿cómo que la cirugía, doctor? Y eso no es muy exagerado. Pareciera hacerlo, pero si el paciente no está respondiendo a las medicaciones, si esto pudiera evidentemente tener un riesgo muy alto a la vida de los pacientes. Por lo tanto, una de las formas de tratarlo es, oye, vamos a quitar la glándula de ahí. Y te dirán, pero va a sufrir de hipotiroidismo su vida entera. La palabra clave es su vida entera. Su vida entera. Es mucho más fácil para nosotros manejarnos con un hipotiroidismo que con un hiper descontrolado. Entonces, ¿qué primero tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es acabar con la función tiroidea utilizando un yoduro para que el paciente cuando entre a la sala de cirugía no esté tan descompensado y se pueda hacer el procedimiento sin grandes complicaciones. También se puede utilizar para frenar la crisis hipertiroidea junto con el propanolol, que es un beta bloqueador, y también los fármacos antitiroideos. Conviene administrar el yodo después de iniciar el tratamiento con el antitiroideo para no restar eficacia a la acción de este fármaco, y el yodo es reducido a yoduro en el intestino. La solución Lugol que ustedes conocieron en histología como una tinción contiene el 5% de yodo y el 10% de yoduro potásico, y esta solución contiene 8 miligramos de yoduro por gota, solamente para tener en cuenta que podemos utilizarlo. También existe la solución saturada de yoduro potásico, mucho más, como pueden ver, más concentrada, contiene 50 miligramos de yoduro por gota. Y una solución de yoduro sódico vía intravenosa, que va a tener 1 a 2 gramos en 10 mililitros. Ahora bien, buen dominicano, ¿cuál es la dosis, doctor? Bueno, pues si tienes el Lugol enfrente de ti, que posiblemente sea el que tengas enfrente de ti, de 50 a 150 miligramos al día de gotas de solución de Lugol por vía oral, aunque pueden administrarse hasta 500 miligramos al día, pero ya ustedes más o menos saben cuántas gotas, y le acabo de decir que el Lugol va a tener 8 miligramos de yoduro por gota. Más o menos ustedes tienen una idea, bueno, de cuántas gotas deben darle, si por lo menos quieren tener 50 miligramos. Los beta bloqueadores evidentemente van a ser bastante útiles aquí, evidentemente para mejorar esa respuesta adrenérgica, es decir, disminuir las palpitaciones, la taquicardia, los temblores. Por lo tanto, van a ver los beta bloqueadores aquí. Generalmente la atenolol sería uno de los mejores debido a su selectividad que tiene, a su cardioselectividad. Por lo tanto, va a impedir que tengamos esos efectos adversos en otros lugares. Sin embargo, el propanolol en dosis altas también ha probado que tiene la capacidad de disminuir las concentraciones desde 3 hasta en un 30%, ya que el propanolol en dosis altas tiene la capacidad de inhibir la 5-monodeyodasa. Eso es un dato súper interesante, y a pesar de que el propanolol no sea cardioselectivo, le brinda un gran beneficio en utilizarse en esta enfermedad. Bien, chicos, eso es todo lo que les quería decir de la terapia de las enfermedades tiroideas.
Espero que le haya servido. Recuerden de leer sus materiales, su diapositiva y nos estaremos viendo en otro video más. Bye, bye.